Cuéntanos qué está pasando. ¿Qué está pasando? Fíjate tú lo importante, ¿no? Que hablabas de que yo soy bueno en la tecnología. No lo soy, no lo soy. Es lo peor, ¿no? Me llevo muy mal. Bueno, entonces yo soy pésimo en la tecnología. Pero, Napoleón, fíjate, normalmente, fíjate, ¿no? Para entrar en el tema, normalmente en los días de diciembre, de Navidad, sobre todo para los venezolanos que vivimos el rentismo petrolero donde todo estaba al alcance, estos días eran normalmente para la gente agarraba los aguinaldos para pintar la casa, la gente se compraba ropa nueva, compraba las cosas tecnológicas que estaban de moda, ¿no? Y eso era la normalidad decembrina de un venezolano común hace 20 años. Y en el mundo, hoy, en este momento en el que estamos hablando, si uno, es más, y tú que fuiste periodista durante tanto tiempo en tantos medios distintos, te acuerdas bien que en diciembre era fastidiosísimo hacer periodismo, porque no había noticias, porque en diciembre todo el mundo estaba pendiente de lo suyo. Dígame los años electorales, después del día de las elecciones no había más noticias. Ya se daban los resultados electorales, todo el mundo, sus hallacas, sus cosas. Diciembre era una cosa donde la gente se ocupaba de otro. Hoy, ¿qué tenemos? No nada más en Venezuela. Espérate. Mencionaste. Yo gozaba un pullero haciendo programas como los dos que vamos a presentar. La historia de, ¿cómo se llama? Don Chucho, creo que se llama, que nos escribió Herrera Luque especialmente para el programa de radio y luego lo adaptamos para televisión. Luego hicimos otro, pero esta vez en Radio Caracas, como tenía el programa Dimensión Humana, hicimos a los niños cantores del Zulia, que es lo que te voy a pedir que me lo pases para Don Lao, que fue bellísimo el programa. Iba a los diferentes, hacía un programa llevando regalos en todos los hospitales de niños de Venezuela, y le llevábamos regalos y todo con la ayuda de Venevisión, claro está, que era quien ponía el dinero. O sea, sí gozaba la Navidad en el programa, y sobre todo porque casi no había política. Claro, pero es que a eso es a lo que me refiero. No, uno se dedicaba a una cosa distinta, al acontecer noticioso, político y las cosas truculentas. Eso no era de diciembre. ¿Qué tenemos ahorita? Ahorita tenemos en Venezuela, la política está judicializada. Porque si no hay investigaciones por corrupción, hay investigaciones por narcotráfico o investigaciones por gente solicitada en los Estados Unidos, que cosas que no ha sido lo suficientemente debatido. Yo creo que este año nos han puesto una mácula más en nuestra nacionalidad, en nuestro gentilicio, chicos. Cuando han metido por primera vez en la historia de Venezuela a 2 venezolanos en la lista de los más buscados en los Estados Unidos, Tarek El Aizami y Raúl Gorrín. Ya eso debería ser suficiente como para que nosotros nos sintiéramos como una vergüenza nacional. Bueno, por lo que queda de años, por lo que queda de décadas y por lo que queda de siglo. Nada más. Perdona, la vergüenza nacional es más, por algo más grave que eso. La vergüenza nacional es cómo llegamos a donde llegamos, un país de los más ricos del mundo en el subsuelo, ¿no? En el estado en que se encuentra. Y además, cómo se pusieron en 4 frente a la tiranía cubana, a Hezbollah, al FARC y el ELN, con el cuentico de la revolución. Y además, cómo aceptaron a un extranjero como presidente de la República cuando es anticonstitucional. Entonces, si te parece poco, no sé qué más queda por hacer. Es que no sé qué más. Es que hemos roto... sí. Acabar con el país, dividirlo, que es otra cosa que se está esperando. Bueno, rompimos el estupidómetro con la cantidad de estupideces que hicimos durante todos estos años. Pero estamos hablando de Venezuela. Ahora revisemos el resto del mundo. Pero ¿qué está pasando en los Estados Unidos? El cuarto presidente sometido a un juicio político, que por lo que estoy revisando y por lo que he visto, va a ser más ruido que nueces en realidad, por el control del Senado que tienen los republicanos. Bueno, y además porque a raíz de todo esto está subiendo la popularidad de Trump, porque la están convirtiendo en una víctima. No solamente eso, sino que ocurre otra situación. Que cuando tú revisas los números, yo se lo trataba de explicar, ¿sabes? Que aquí en Europa
Barack Obama tenía buena imagen. Bill Clinton también. Y creo que el último republicano que tuvo buena imagen en Europa. No me diga, ya sé cuál. Lincoln. No. Que fue el fundador. No, fíjate que no. George Bush padre. Porque los europeos se la dan de izquierdistas. No. Claro, George Bush para afuera. Claro, George Bush padre fue el último presidente republicano con alta popularidad aquí. Recuerda que fue George Bush padre el que vivió la caída del comunismo, de la cortina de hierro y todo eso. No hablar ya de Reagan, que era venerado, como es venerado, por cierto, sobre todo aquí en la Europa del Este, Mikhail Gorbachev. Pero hoy en día, a Donald Trump, o sea, la gente lo ridiculiza, todo aquello es objeto de burla y de toda aquella cosa. Yo hoy hablaba en mi curso, mi clase de alemán, con mis compañeros y con el profesor, y yo les explicaba algo que no se conocía, que decían los números de la economía de los Estados Unidos. O sea, cuando tú revisas los números de la economía de los Estados Unidos y revisas los números los intentos, intentonas o intenciones de enjuiciar a ese presidente, entonces tú dices, bueno, pero la gente que está sintiendo la mejora de su economía estará de acuerdo en ese juicio para destituir a ese presidente, que una cosa no tiene que ver con la otra. Porque la economía puede ser la mejor del mundo, pero si el presidente es un corrupto, hay que destituirlo y meterlo preso. Pero si la economía está muy bien, no importa que sea corrupto. Ese es el problema, el dilema ético. Cuando tú revisas el caso de Bill Clinton, te das cuenta de lo mismo. O sea, Bill Clinton era absoluta y completa, rotunda y radicalmente culpable. Pero, ¿qué me dio? Bueno, el juicio de la opinión pública, bueno, que tampoco es para tanto. Bueno, ¿y ustedes qué es lo que quieren? Suma y no reste. No, bueno, tampoco es que te vas a poner con eso, porque, ay, sí, ¿a quién no se lo han hecho? ¿A quién no le han hecho lo mismo? ¿Tú no lo harías acaso? Etcétera. En pleno sala oval de la Casa Blanca. De paso. Qué falta de respeto al país, de paso. Tú sabes por muy simpático que sea, por gobierno que tuviera, lo que quiera. Pero eso es gravísimo, donde lo pongan en cualquier país. Pero en la Casa Blanca. Tú sabes que, de paso, George Walker Bush, el hijo, él confiesa que en el tiempo en que su papá fue vicepresidente y él estaba tan hundido en el tema de las drogas que él recuerda haber inhalado cocaína desde posado en la alfombra del Salón Oval. Eso lo comenta, lo cuenta George Bush hijo. Por cierto, para mí una de las mejores biografías o autobiografías, seguramente se me escribió otro más, pero me parece que es el relato más sincero que puede hacer una persona en la política, ¿no? Porque el tipo echa el cuento completo y dice cómo se hundió en la droga, cómo se hundió en el alcohol y cómo salió. Y dice, yo me curé de mis vicios y aquí estoy. Todas esas cosas, cuando tú las revisas y tú dices, bueno, pero ¿qué Navidad es esta? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué nosotros estamos discutiendo esto en Navidad? ¿Cómo ha cambiado la Navidad? ¿Qué distinta es la Navidad? Porque es la Navidad del Grinch. Porque ganó el Grinch. Yo creo que ganó el Grinch. Y hay varios haciendo campaña. Hay varios Grinch en el mundo. Si pudiésemos detectar y determinar cuáles son los Grinch. Mira, en Europa hay un Grinch que le está arruinando la Navidad a un gentío, pero sola, que es Greta, la niña ambientalista. Sí. Esa pobre niña que tiene... Por cierto, Trump se portó como un patán. Y claro, no como presidente y menos de los Estados Unidos con ella. Pero me extraña que tú le esperes una cosa distinta de Trump. Trump es lo que es, no puede ser más nada. No siempre es así, pero suele ser lamentablemente así. Bueno, es lamentable. El gran problema que tiene la niña Donna, Greta Thunberg, es que ella tiene 16 años. ¿Qué esperan de ella? O sea, ella tiene una forma de ver las cosas. Y esa forma de ver las cosas que ella tiene es seguramente la forma que tienen de ver las cosas todos los jóvenes europeos de su edad. El problema es que la quieren convertir. O sea, están haciendo... Yo creo que los jefes de esa operación de convertir a esa muchacha en una líder mundial son los mismos que convirtieron en héroes a la generación 2007 de los estudiantes venezolanos. Porque que no tiene otra explicación. O sea, ¿cómo quieres convertir tú en líder a una muchacha
que tiene como no muy buenas intenciones, yo no lo dudo, pero detrás de ella lo que tiene es, pareciera, toda una maquinaria para convertirle en una estrellita, todo aquello para el futuro, bla, 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 y quién sabe en el futuro que estamos en desacuerdo. En ese caso, el Grinch sería Trump, porque Trump no tenía, porque era una niña de 16 años, ¿no? Y en un país democrático y libre tenía por qué insultar a la niña. Ni a la niña ni a nadie, pero en este caso tiene 16 años, es idealista, podemos estar de a favor o en contra de lo que las posiciones de ella, pero el tipo se pasó. ¿Qué fue lo que le dijo exactamente? Ahí fue Trump. ¿Y qué fue lo que le dijo exactamente? Bueno, que se fuera a ver televisión, que tuviera novio, de todo le dijo. Primero le contestó, lo primero que no tenía que haber hecho Trump, si no estaba de acuerdo con lo que decía una niña de 16 años, es responderle en contra. No le respondas y ya está. Quien la upó no es esa gente de la que tú dices. Quien la upó y la convirtió en una víctima, como están haciendo con Trump los demócratas, por cierto, fue Trump metiéndose con ella. Yo vi, fue las declaraciones que dio Jair Bolsonaro. Ah, bueno, sí. Que la calificó de mocosa, ¿no? Ese es otro. Pero entonces, fíjate tú lo que ocurrió con ella aquí en Alemania. Aquí en Alemania, Greta es muy, muy conocida y es muy famosa y es muy querida, ¿no? Y la niña, bueno, estuvo por aquí y tal. Para ir de regreso a su casa, se fue en tren y tomó parte de su trayecto un tren de alta velocidad del sistema. Se metieron con ella por eso, sí, yo sé. No, se metieron con ella, no. Ella cometió un error. ¿Por qué? Bueno, pues te explico por qué. Porque en el sistema de trenes estaban muy contentos porque ella viajara con ellos, e inclusive lo estaban poniendo de ejemplo. Bueno, porque el sistema de trenes alemán intenta promover la cultura verde, el ambientalismo, todo aquello, y es algo cierto, uno lo ve en sus promociones. Y dice que, bueno, que es mucho mejor utilizar los trenes que utilizar los vehículos, deja el vehículo en casa, tal y todo aquello. La niña se le salió, porque fue que se le salió el tiro, a ella o a su papá o al que le haga la prensa, se tomó una foto en uno de los trenes con sus maletas sentada en el piso y escribió una cosa así como: ya de regreso a casa, menos mal que ya voy de regreso a casa, y habló del abarrotado tren en el que estaba y tal. Entonces la foto hacía ver, ¿verdad?, como que los trenes no sirven y que ella tuvo que sentarse en el piso, cosa que no era verdad. Ella estaba en medio de un transbordo y en realidad el tren que tomó para su regreso a casa era un tren donde iba en primera clase. Bueno, la gente de la empresa estatal de trenes sacó le escribió también por Twitter y dijo: nos extraña que esté sentada en el piso porque tú tenías boleto de primera clase. Entonces, hay Grinch por todas partes, ¿no? Esto está cundido de Grinch. Todo esto, por cierto, la niña hizo la aclaratoria y se disculpó. Dijo que no, que ella no había querido decir que fuese incómoda, que había habido un pequeño problemita y que después ella fue sentada muy cómodamente y que les daba la gracia y todo aquello. Pero en todo caso, si pudiésemos llegar a la pregunta que tú haces, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, ahorita lo que está pasando es que se está acabando el 2019, que viene el 2020, que comenzará una nueva década de este siglo. Mira, y las previsiones que nosotros teníamos hace cierto tiempo, cuando se le vendía a la gente que ya venían las hallacas sin Chávez, que ya venían las hallacas sin Maduro, que ahora sí lo vamos a sacar, que espérate el 5 de enero, que clasificaron los tiburones, este sí es el año. Todas esas cosas nos las vuelven a repetir. Entonces, en la política venezolana es como las gaitas. Tú las escuchas frenéticamente en diciembre y el resto del año te aburren. Bueno, tú empiezas en diciembre, cuando ellos ven que ya vienen, ¿verdad?, que ya pasó diciembre y que ya se va a acabar la legislatura de la Asamblea Nacional, empiezan con la prometedera. Empiezan a hablarte de la chiva, la yegua blanca y la buena suegra. Empiezan a hablarte de todas, y dice: no, ya viene el niño Jesús y ya viene el cañonazo y tú vas a ver que nos vamos a dar el abrazo. Y todo aquello. Parece una canción de José Luis Rodríguez de Navidad, donde le prometía al amante: no, mira, yo creo que esa es la canción que define la Navidad de esta oposición.
Amante eterna, amante mía, se llama la canción. Donde el tipo le hace el recuento. No estoy contigo en tu cumpleaños, no estoy contigo el día de la madre, no estoy contigo el día de la mujer, no estoy contigo nunca, no estoy contigo en los domingos, no estoy contigo cuando cumplo años yo, no estoy contigo en nuestros aniversarios. Pero en Navidad sí. En Navidad nos vemos. En medio de todo eso, eso es lo que te está haciendo, eso es lo que, ¿tú quieres saber qué es lo que está pasando? Eso es lo que está pasando. Que hay una clase política toda. Estoy hablando del chavismo y su oposición a la medida. Todos están en lo mismo. No, el 2020 es el año del despegue. El 2020 es el año de la victoria. El 2020 sí. El 2020 es el año donde todo se termina. ¿Qué es lo que se termina? No sé, pero se termina. El 2020 vamos para adelante. El 2020 sí vamos a estar. Tú vas a ver que en el 2020 sí. Y en el 2020 vamos a votar. ¿Por quién? No sabemos, pero vamos. ¿Y para qué vamos a votar? ¿Qué elecciones son esas? No, tú no te preocupes. El 2020. Concéntrate en el 2020. En medio de todo eso, lo que yo quisiera, lo que yo creo que es la pregunta pertinente, no es qué está pasando con el país, sino qué está pasando con la gente. Y entonces allí llegas a las cifras otra vez. Porque a fin de año la gente tiene que echar cuenta, sacar cuenta, y en vez de echar cuentos. Cifras que se han difundido en los medios de comunicación aquí en Europa indican que para fin de este año el número total de venezolanos que han escapado del país y que se encuentran en otros países alcanza ya la cifra de los 5 millones de habitantes. 5 millones de desplazados. Y se podría ubicar para el año 2020 en 7 millones de venezolanos escapando de sus tierras. O sea, 7 millones, 2 millones más. O sea, estamos hablando de un ritmo de crecimiento, de eso que llaman la diáspora, y que yo prefiero llamarlo por el nombre técnico que tiene, que es desplazados. O sea, yo estoy completa y absolutamente seguro de que si de algo puede hablarse ahorita, si de algo podemos hablar en este momento, es de una tragedia de proporciones incalculables. O sea, lo que hemos vivido durante el año 2020, cuando ha quedado en evidencia que Venezuela fue algo que ya no es. Tú ves todo eso, Napoleón, y empiezas a intentar hacer lo que se hacía antes, que era que uno hacía balance del año y decía, no, el año que viene todo va a ser mejor, mira, tú vas a ver, el año que viene sí, todo más chévere. Y cuando tú ves los números te dicen, se han ido 5 millones y se van a ir 2 más. No hay dinero destinado a la atención de esa gente que se ha ido. Cada quien se está resolviendo la vida como puede. Las condiciones de la mayoría de esos 5 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela son precarias, porque eran precarias cuando se fueron y son precarias donde están, porque tienen trabajos precarios, porque tienen condiciones legales precarias. Estamos hablando inclusive de que se está construyendo. Fíjate tú dónde estamos, Napoleón, fíjate tú dónde estamos nosotros parados. Esos 5 millones de venezolanos, si no tienen la protección de un país a través de medidas de asilo, refugio o sucedáneas, no van a tener, el derecho a la identidad va a estar suprimido. Y estamos hablando de que estamos creando las condiciones para tener una masa de ciudadanos apátridas desde el punto de vista legal. Porque como no puedes sacarte pasaporte de tu país, como no te dan pasaporte de tu país, no te dan identificación de tu país, y en el país donde estás tampoco, porque no eres nacional de ese país, estamos hablando de gente que simplemente no tiene nacionalidad legalmente. Son apátridas, no tienen documentos. Por tanto, al no tener documentos, no tienen acceso a cosas tan básicas como, por ejemplo, la libre movilidad, como, por ejemplo, renovación de visas, como, por ejemplo, solicitudes de trabajo con visa de trabajo o visa de estudio y 1000 cosas más. Entonces, esas cosas que deberían estarse discutiendo, ¿verdad?, han pasado a un segundo plano para discutir si los diputados pueden o no pueden votar por control remoto. Entonces, oye, uno trata de casarse con la idea de que no todos los políticos son unos delincuentes. Y que hay gente que no, que se quiere. Pero cuando tú le revisas las posiciones y las cosas de las cuales se ocupan y recibes, por otro lado, lo que te dice la gente, casos como este, Napoleón, ¿no? Casos como este. Muchachos venezolanos que salieron de Venezuela hace 2 o 3 años, con visa de estudiante, están a la mitad de la carrera echándole piernas en el país donde estén. Y cuando van a renovar la visa de estudiante no la pueden renovar porque se les venció el pasaporte, no les ha llegado la prórroga, ni hay posibilidad de sacarse un nuevo pasaporte. Por tanto, pueden perder la visa de estudio. Por tanto, pueden perder los estudios que han tenido hasta ahora. Y así con visa de trabajo. Y así con personas que todavía no tienen el tiempo suficiente en el país donde están
para nacionalizarse, por ejemplo, o porque no tienen el pasaporte de otro país. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que la crisis, cuando se habla que se han ido 2, se han ido 3, se han ido 4, 5, 6, 7 millones de venezolanos, no es nada más que se han ido, es las condiciones en las que se han ido, las condiciones en las que han dejado a los que han dejado de su familia y las condiciones en las que intentan sobrevivir fuera de su país. Estamos hablando de cosas muy graves. Bueno, es terrible. Y te lo digo además por la experiencia que tengo, porque uno de los clientes de la publicidad de mi hijo lo convenció para que invirtiera un dinero siempre en Navidad desde hace 5 años para regalarle los juguetes a los hijos de familias humildes, ¿no?, que están aquí, fundamentalmente venezolanos. Previamente habla con ellos a ver quiénes son, cuántos hijos tiene, cuál es el regalo que sueña su hijo, que puede ser una bicicleta, como una computadora, o sea que pueden ser regalos inclusive caros y se los consiguen. Y los cuentos que echan ellos, llorando por teléfono, los padres o las madres, y sobre todo madres solas. El caso de una maracucha que era jefe de personal en Venezuela, y aquí está limpiando pisos, ¿no?, y arreglando cuartos de hotel, por lo menos consiguió ese puesto, llorando. Tiene 4 hijos y no tenía un centavo para poder hacerle un regalo en Navidad. Un regalo en Navidad, que es la fecha más bonita porque además celebramos el nacimiento de un niño, ¿no?, a diferencia de la crucifixión de Jesucristo, ¿no? Este es el nacimiento de la vida de un niño, del niño Jesús. Entonces tú dices, ella llorando, y así como ella varios, tú dices, es que las condiciones, porque la diferencia es la siguiente. Yo no sé en Alemania, supongo que también será igual, porque nosotros somos latinos, que somos diferentes. Nosotros trabajamos para vivir, para tratar de disfrutar la familia, la vida, las vacaciones, etc. No, aquí se vive para trabajar. Y de verdad hay casos donde se explota demasiado a la gente. Explotación para nosotros, no es para ellos, para nuestra forma de vida. Y ellos llegan a un país, supongo que en el norte de Europa son iguales, ¿no? ¿Cómo se llama? En un país infinitamente más duro que lo que era Venezuela, que era una excepción, porque vamos a tener en cuenta, Venezuela era un país rico en el subsuelo, y si tú te ponías a trabajar, tenías capacidad y tenías éxito, podías ser de pequeño limpiabotas de la Plaza de Catia, como Jacobo Borges, y llegar a ser uno de los 100 más importantes artistas del siglo XX, según Europa. O haber nacido en un rancho y descubrir los colores, porque en la parte donde él dormía era el techo era de paja y podía ver las estrellas, ¿no?, y llegar a ser su arte, ¿no?, su escultura, el segundo símbolo de los Estados Unidos, allá en la Casa Blanca, ¿no?, y en todas las embajadas norteamericanas del mundo está el famoso obelisco por un lado, y del otro lado de la Casa Blanca está la escultura de Alejandro Otero. Eso era la Venezuela de antes. Entonces nosotros estábamos acostumbrados a un país que además recogía a todo el mundo, que no había la discriminación que tú estás encontrando en el mundo entero, porque claro, la vida en la mayoría de los países es muy dura, pero bueno. Sí, pero es que además de eso, a toda esa dureza, súmale la ausencia de cosas que el venezolano da por sentadas en su país, inclusive hoy. Por ejemplo, nosotros tenemos casos, ¿verdad?, de presidentes venezolanos que vienen de un origen muy humilde y de condiciones familiares duras. Por ejemplo, el doctor Jaime Lucinchi, que tenía el estigma para la época de ser hijo natural, porque en Venezuela eso era una cosa horrible. Ser hijo de madre soltera, hijo natural. Y un hombre que se graduó de médico. Por cierto, que yo la conocí, tremenda madre, que no solamente tuvo que criar a sus hijos ella sola, sino que otros niños de gente conocida que se quedaron sin padre, ella también los crió. O sea, demasiado buena mujer fue. Doña María Angélica. Pero cuando tú ves eso, ¿verdad?,
O sea, la historia, esa es la historia, o sea, prácticamente, ¿no? De Albertico Limonta, el derecho de nacer. Un niño, hijo de una lavandera, que llega a médico. Pero el venezolano estaba acostumbrado a eso. Porque inclusive hoy, la educación universitaria buena, mala, mediocre, hecha en universidades chimbas sacadas de la nada o de las tradicionales universidades del Estado, sigue siendo gratuita. Por lo tanto, cualquier persona que se dedique a buscar un cupo en una universidad seguramente lo va a conseguir gratuitamente. Intenta hacer eso en Colombia, intenta hacer eso en Chile, intenta hacer eso en Argentina, intenta hacer eso en México, intenta hacer eso en Centroamérica, intenta hacer eso en los Estados Unidos. Algunos que están viendo este programa seguramente van a comentar, no, bueno, aquí en Chile sí se puede, no, bueno, aquí en México sí se puede, pero tal como en Venezuela, que los servicios son completamente, absolutamente gratuitos, y que teníamos además de eso, que había gente que se metía a la universidad y empezaba a estudiar una carrera, no me gustó, y se cambiaba para otra, y decía, no, esto tampoco me gustó, y se cambiaba para otra. Cosas así como esa. Gente que podía escoger la carrera que quería estudiar, donde no había no había una barrera económica explícita o implícita para estudiar ciertas y determinadas carreras. Cualquier hijo de vecina podía estudiar medicina si tenía las notas para hacerlo. Y además, con el plan Gran Mariscal de Ayacucho que fundó Carlos Andrés Pérez I, pero que siguieron los otros presidentes, ¿no? Tú podías además seguir estudiando en las mejores universidades del mundo porque el Estado te lo pagaba. Así ¿no? es. Si cubrías las cuotas que se necesitaban, los requerimientos que para mí Carlos Andrés Pérez no va a pasar para mí una nefasta nacionalización del hierro y del petróleo, sino exactamente por el plan Gran Mariscal de Ayacucho. Para mí esa fue la mejor obra de presidente alguno. Pero bueno, vamos a hablar pero eso, Napoleón, mira, eso tiene para el venezolano de hoy, que se ha tenido que ir con sus hijos, para muchísimos jóvenes, sobre todo, jóvenes que se han ido con lo que tenían, que abandonaron a la mitad su carrera porque ni siquiera les dio tiempo de graduarse, porque o se iban o se morían de hambre. Eso, entonces cuando tú los ves, están en otro país y tú ves los esfuerzos que hacen, ¿verdad?, para tener un trabajo mediano que les permita cierto tipo de acceso a cierto tipo de cosas. Pero entonces nosotros en Venezuela estamos también acostumbrados a una movilidad social positiva permanente, donde el hijo siempre vivía en mejores condiciones que sus padres y esos padres a la vez vivían en mejores condiciones que sus abuelos. Y estaban además completamente seguros que sus nietos vivirían mejor. Es que hasta el gobierno de Carlos Andrés Pérez I y los gobiernos anteriores, creo que desde Pérez Jiménez, hasta Carlos Andrés Pérez I, Venezuela fue el país de mayor movilidad social del mundo. Así más es. Que Estados Unidos, más que Alemania, más que Suiza, más que Suecia. Eso no se ve, Napoleón, en otros países de la región. Y el venezolano cuando llega, o en los Estados Unidos, y trabajan de sol a sol, y se dan cuenta de que igual trabajando de sol a sol cuesta llegar a fin de mes. Entonces, ese tipo de cosas, esas pequeñas, esas nimiedades, de alguna manera, al venezolano también le pesan. Eso es un peso que llevamos los venezolanos. Pues, oye, pero uno trabaja aquí de sol a sol y, cónchale, para pagar la cuenta al final de mes es complicado. Bueno, es que así es. Así está siendo la vida de los venezolanos fuera. Y ese es el país que dejamos, que ya no era así, porque si algo igualó, si algo se hizo, si es que acaso esta gente es comunista, ¿verdad? Lo único que han hecho con el comunismo es igualar a la gente para abajo. O sea, todo el mundo para abajo, salvo la cúpula. Salvo ellos, claro. Salvo la cúpula. Que la cúpula lo que llamaban en Rusia la nomenclatura. Porque lo que llamamos nosotros el cogollo. El cogollo siempre está arriba. Entonces yo pienso, Napoleón, que lo que arrastra lamentablemente el venezolano que se va, el venezolano que llega a otro país, que no solamente tiene que adaptarse a una cultura, pelear contra la discriminación, contra las condiciones duras, contra la precariedad del empleo ofertado a los inmigrantes, contra las inclemencias del clima distinto al que tenía en su país, contra la nostalgia, contra todo lo demás, es que prácticamente tenemos nostalgia de un país que ni volviendo lo vamos a ver. Porque ese país con movilidad social positiva, con universidades de calidad, con Gran Mariscal de Ayacucho, etcétera, aunque regreses a Venezuela no lo vas a ver, porque no está. Se fue antes de que se fueran 4 millones, 5 millones de venezolanos.
Y por eso se seguirán yendo venezolanos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esa es mi gran preocupación. O sea, ¿qué va a pasar con esos venezolanos que se fueron? Yo creo que si algo debe hacerse aquí por encima de las clases políticas, y yo pensé en eso, Napoleón, y cada cierto tiempo también lo reflexiono, porque yo digo, ajá, pero, o sea, yo no puedo, yo como ciudadano que se fue de Venezuela, yo no puedo dejar mi futuro en manos de un político cualquiera que sea, como quiera que se llame, ni de un partido. O sea, yo tengo que ver qué es lo que voy a hacer, qué es lo que deberíamos hacer. Bueno, yo aprovecharé todo el tiempo que me toque estar afuera, y si me tocó toda la vida será. Yo tengo que formarme, tengo que culminar mi formación y tratar de aportar algo a la sociedad en la que estoy, tratar de ayudar en lo que pueda a la sociedad en la cual nací, y de alguna manera entender que no depende de mí directamente el estar allá o el estar aquí, que lo que sí depende de mí es estar bien aquí o allá. Pero si nosotros hiciéramos como venezolanos fuera el esfuerzo organizado de que la comunidad venezolana fuera del país entienda eso y se comporte de esa manera, nosotros vamos a empezar a tener la luz al final del túnel más rápido de lo que pensamos, porque lo principal va a ser la gestión del regreso, del retorno, que va a ser sumamente difícil en el momento que eso ocurra. Porque ahorita el cuentico de que Venezuela se está normalizando, no, que todo se dolarizó, aquí ya hay comida, lo que pasa es que es cara, y si no tiene dólares uno va y la compra, pero no, y aquí se acabó la cantahuella, y te aceptan los dólares, tal, y con ese cuentico, con esa trampa cazabobo, de no, aquí todo está bien, vente, que aquí no ha pasado nada, y los dólares corren por la calle, con ese cuentico, con esa mentira, que para mí siempre es el presagio, el preludio de una gran desgracia, lo que se intenta decir es que, no, bueno, devuélvase todo. ¿Qué pasaría si los 5 millones de venezolanos que se fueron del país regresáramos todos ahorita al unísono? Para empezar, no habría avión para llegar. Para continuar, no habría aeropuerto que nos aguantara y nos soportara. Y para culminar, entonces usted va a llegar, ¿y va a llegar a dónde? Ahora, porque cuando usted se fue, usted vendió su casa. Tiene que buscarse una casa donde vivir. No, llega a casa un familiar, Ahí no hay luz. Hay agua 2 veces a la semana. El internet no funciona. Las tarifas telefónicas están por las nubes. Las redes de teléfono no funcionan. No hay transporte. No hay medicina. Las calles están vueltas un asco. La delincuencia está desatada y se desatará más porque obviamente la delincuencia se ha ido abajo. Porque otra cosa que la gente te dice, no, están robando menos. Están robando menos porque hay gente, hasta los malandros se fueron. Y uno está viendo cómo en otros países se dan a conocer delincuentes venezolanos. Países de la región sobre todo. Entonces, en medio de todas esas cosas, la gran pregunta es, Napoleón, a estas alturas, es qué vamos a hacer nosotros los que estamos fuera para mantenernos organizados. Y no organizados políticamente, ni partidistamente, sino, por ejemplo, el plan Gran Mariscal de Ayacucho. Bueno, el plan, ojalá los que fueron ministros de Carlos Andrés Pérez, que a su vez son hijos de Gran Mariscal de Ayacucho, como te comentó Miguel Rodríguez en la conversación que tuviste con él, que prácticamente Carlos Andrés Pérez utilizó en su segundo gobierno a los jóvenes que se habían ido, a buena parte de los jóvenes que se habían ido a estudiar con las becas Gran Mariscal de Ayacucho. Bueno, ojalá esos ministros buscaran establecer un programa Gran Mariscal de Ayacucho en el exilio, porque toda esa cantidad de muchachos que se han ido siendo bachilleres o sin siquiera terminar el bachillerato, que se han ido a distintas partes de Latinoamérica, esos muchachos, si en algo debería apoyárseles, es en formarse para el futuro, para aportar en la sociedad donde están y para aportar a Venezuela en el momento que les toque retornar. Pero lo más importante, para aportarse a ellos mismos. Porque cuando tú ves a unos muchachos venezolanos vendiendo caramelos en el Transmilenio de Bogotá, o cuando ves a un muchacho venezolano ejerciendo la buhonería en Lima, como vimos un video este año de un muchacho al cual le quitaron los caramelos que estaba vendiendo, los chocolates que estaba vendiendo, pero tú ahí te das cuenta de que en efecto hay unos muchachos por allí, venezolanos, que algo habrá que hacer con ellos, que algo habrá que hacer como colectivo para que esos muchachos en el futuro sean los que en efecto sumen todo su aprendizaje, sus experiencias, sus capacidades y todo lo demás a la Venezuela que se tendrá que construir. Porque si no es eso, la gran pregunta es, ¿quién va a reconstruir? ¿Quién va a construir una nueva Venezuela? Pero el otro problema es que esos muchachos que ahora salieron y que estuvieron trabajando con Carlos Andrés, algunos de ellos, otros no,
esos muchachos, muchísimos de ellos están ocupando altísimas posiciones en el mundo, tanto en industrias petroleras como en equipos económicos, etcétera, y tienen puestos e ingresos, te aseguro que mucho mayores que los que le va a poder ofrecer la Venezuela en por lo menos en sus primeros años de reconstrucción. Entonces van a pensar dos veces, ¿qué hago? Bueno, no serán ellos, serán otros, pero lo que hice fue nombrarlos ellos de forma referencial. Yo a lo que me refiero es al resultado final. O sea, aquí se requiere, con todo ese dinero, fíjate tú, 250 millones de dólares le acaban de decomisar al sujeto el Tuerto Andrade. Que es más lo que tiene, eso no fue no, porque le revisaron una sola gaveta en Chifonier, faltan las demás. Del Chifonier, se le salió la abuela. El Chifonier. El Chifonier. Deja que le revisen el Seibó para que vea todo lo que le van a conseguir. En el Chifonier habían 250, en el Seibó vamos a ver cuánto hay, y en el Neceser no te quiero yo ni contar. Entonces, todo ese dinero, ¿qué vamos a hacer nosotros con Venezuela en el futuro? Es que lo que tienes que invertir es en educación. O sea, $1.000 millones de dólares que le quites a todos los corruptos. Si tú ahorita lo inyectas, cayendo el régimen obviamente, lo inyectas directamente en escuelas, en formación de docentes, en elevar la calidad de vida de los docentes, de permitir que las escuelas sean centros de formación de nuevos ciudadanos. Si tú eso lo logras, ya por ahí tienes un punto de arrancada. Porque yo siempre escucho, yo ayer discutía, por cierto, con Neomar Hernández, en nuestro programa en Radio Caracas, sobre el asunto, sobre el tema del metro. Porque necesitamos tener un buen sistema del metro. Y se acabaron con el metro. Ajá, ¿y quién acabó con el metro? ¿El chavismo o la gente? El chavismo, que no lo supo manejar, y la gente que arrecha que hacía lo que podía por subir. Entonces el problema está en que si tú le inviertes, tú ahorita cambias todos los vagones del metro, cambias todos los torniquetes, limpias todas las estaciones, le pones aire acondicionado a todos los vagones, a todas las estaciones, pones a funcionar todas las escaleras y dejas a la misma gente usando el metro. En un año lo tienes igualito que como lo encontraste. Entonces el problema no es el metro nada más, que por supuesto hay que recuperarlo. El problema es la educación del que lo usa. Yo recuerdo la primera vez que yo usé el metro, no se me va a olvidar jamás por dos razones. Número uno, porque fue también la primera vez que fui al estadio universitario. Había un juego de pelota. Y número dos, porque estando montado en el tren, sonó la alarma. Tocaron la alarma, se paró el tren y no había ninguna emergencia. Y llegó la policía, porque la policía metropolitana tenía un escuadrón exclusivo para el metro de Caracas. Llegó la policía con el operador y el operador dijo, fue aquí donde tocaron el botón. ¿Quién tocó el botón? Habían sido dos zagaletones que tocaron el botón para echar broma. Y el tipo preguntó, ¿quién tocó el botón? Y todo el mundo dijo, esos que están ahí. Y el policía le dijo, ¿usted tocaron el botón por qué? ¿Cuál es la emergencia? Los muchachos se quedaron callados. Véngase, presos los dos. ¿Tú crees que a mí se me olvidó eso? Mira, es que ni en una emergencia, estando yo en el metro, se me ocurría a mí tocar ese botón, porque yo me acordaba era de la policía llevándose presos a los dos tipos que tocaron el botón, pero una falsa alarma. Eso que pasaba antes en el metro, donde en efecto el ciudadano podría ser el más patán del mundo, pero se montaba en el metro y se comportaba como un gentleman inglés. Eso, para que ocurriera, se trataba de educación. ¿Cuánto gastaba el Estado? Y se trataba de vigilancia y de orden y control. Acuérdate que hablaban en esa época de que había dos Caracas o dos Venezuela, las del metro y la que estaba sobre el metro. Pero ¿cuánto se gastaba en campaña? ¿Cuánto gastaba el metro de Caracas? ¿Cuánto invertía? No gastaba, porque eso es inversión. En educación del usuario. Entonces no lo veía. Y esa campaña de decir, eso que tú estás diciendo, no, que el que está en el metro de Caracas es otra cosa, de alguna manera condicionaba al usuario a comportarse, a que no podía estar comiendo, a que no podía, o sea, las cosas horribles que se ven hoy no podían ocurrir, porque ya había una norma de comportamiento, ya era otra cosa. Lamentablemente, eso todo se ha perdido y todo lo que está en la superficie, lo que está en el subterráneo, está más o menos en las mismas condiciones. El problema entonces es la educación. Si no tenemos un sistema educativo de calidad, no vamos a lograrlo. Está por encima tuyo. Y el ejemplo de las autoridades y el ejemplo de la gente que tiene que dirigir
la sociedad, no solamente los políticos, todo el mundo que tiene que dar el ejemplo. Pero bueno, pero entonces, ¿cuál es el Grinch para eso? Porque a todo esto íbamos a elegir los diferentes Grinch, pero en el fondo el Grinch no solamente no es mala persona, él tiene buen corazón, pero se siente muy solo y se siente rechazado por el pueblo, y al final la niñita, ¿no?, le descubre, ¿no?, que lo quiere y que le quieren, y él se comporta entonces con cariño. O sea que Maduro no puede ser el Grinch. No, ni por Carrizo, no, ni por Carrizo lo es. Lo Carrizo lo es. Mira, no sé, habría que revisar a todos esos ogros que hay por la vida y entender sus razones y sus motivos. Yo lo que sí creo, Napoleón, es que o sea, mira, ningún cuento de Navidad, que hay cuentos de Navidad que son bien patéticos, que son bien tristes, que son bien oscuros. Canciones de Navidad que son bien tristes. Si yo hice un especial de la Rocola de la Vida, de canciones tristes de Navidad, y me faltó tiempo para poner más canciones. Pero no lo escuché por fortuna, porque yo siempre escucho tu programa, pero a mí las canciones tristes de Navidad no me gustan para nada. Pero si en ese episodio inclusive participaste tú, porque yo te pregunté cuál era tu canción de Navidad triste favorita. Pero no lo escuché. ¿Y cuál te dije que era? Me diste una de Elvis Presley, creo. Blue Christmas. Creo que era porque esa. me pediste una canción triste, porque mi canción favorita de Navidad es una que, por cierto, tiene ya 20 años que salió, y este año volvió a ser la canción de Navidad que más se vende, según nos dijo el fin de semana pasado Alfredo Churión en Otras Voces, que es Lo único que quiero en Navidad eres tú, que canta Mariah Carey, entre otras, que me parece tan alegre, tan bonita, tan llena de amor, ¿no? Y muchos villancicos venezolanos, pero villancicos alegres, no los tristes. Bueno, pero cuando tú revisas, no nada más en Venezuela, la literatura y la música, en distintos países de esta fecha, hay mucha gente que se pone triste. El caso de Venezuela es el caso de continuas y consuetudinarias Navidades tristes. Fíjate que hoy, para el momento que estamos hablando, se está cumpliendo un año más de la tragedia de Tacoa, por ejemplo, que fue otra de las grandes tragedias del Estado Vargas. Porque antes que viniera la lamentable y desgraciada tragedia del 16 de diciembre, del 15 y 16 de diciembre del 99, vivimos la tragedia de Tacoa, que fue una cosa que marcó al Estado Vargas también de una manera, eso es terrible. Entonces, el tema de las Navidades trágicas, de las Navidades tristes, sigue siendo una constante en la historia de Venezuela. Y cuando tú revisas quiénes son los Grinch, o sea, de alguna manera se te hace difícil conseguir algo de bondad en el corazón de ciertos personajes que pareciera que su única razón de vida es hacernos la vida imposible a los demás. O sea, yo dudo mucho que de verdad que una persona que inclusive desde el punto de vista, yo a veces me pregunto cómo lo ve la prensa, por qué la prensa, sobre todo la prensa internacional, es tan displicente en su forma de tratarlo, porque ¿cómo es posible que un tipo que en medio de una matanza de venezolanos, de charcos de sangre en la calle, él se atreva en cadena nacional a salir bailando sobre una tarima con su esposa? Eso es un rasgo de psicopatía. O sea que eso no lo hizo. Bueno, pero si aquí hubo una reina decapitada porque supuestamente dijo que si el pueblo no tenía pan que comiera torta. Bueno, si aquí hubo unos zares fusilados, él, su esposa y sus hijos, sus hijas, por el convencimiento que es lo que tenían, que esos bichos eran una gente horrible que había que matar. Imagínate tú si el rey hubiese salido bailando, si la reina y el rey hubiesen salido bailando en medio de la tragedia de la gente públicamente, o si los zares hubiesen hecho lo mismo en su momento, que no lo hubiese pasado. No te digo yo fusilarlo o guillotinarlo, pero que los desollaban en vida. Entonces cuando tú ves esas cosas y cuando intentas entender cómo están viendo a Latinoamérica, cómo están viendo a Venezuela y cómo algunos países ven a Venezuela con criterio de zoológico, como si en Venezuela que hay un zoológico, vamos a acercarnos a ver cómo los monos están apareándose. Vamos a ver qué come el león hoy. Vamos a ver, ay, mira los venados. Ese es el criterio con el que se ve. Fíjate que hoy, no sé si para el momento que se esté exponiendo este programa ya se estará confirmado, pero que a Pablo Iglesias se le ha confirmado
que en efecto recibió dinero del chavismo, cosa que nosotros sabíamos ya. O sea, nosotros a esta altura todavía no lo ha reflejado la prensa, por lo menos ni la prensa de izquierda, El País, ni la prensa de derecha ABC. Bueno, habrá que esperar si eso se confirma, pero en todo caso, si un tribunal lo confirmó o no, no lo necesitamos, porque nosotros estamos perfectamente claros que a Venezuela, a la Venezuela depauperada por el chavismo, nadie va gratis. Se llame Maradona, se llame Naomi Campbell, se llame Pablo Iglesias, se llame Evo Morales, se llame como se llame. Por cierto, que Evo Morales en cualquier momento te cae allá en tu casa porque el tipo no tiene dónde ir. O sea, se fue a México. No, ten cuidado, cierra la puerta. Porque el tipo nadie lo estaba esperando y de repente apareció en Argentina. Estaba en México y parece ser que la razón de todo es que el tipo está pedido, el tipo está solicitado por los Estados Unidos. Y entonces él se sintió inseguro en México. Imagínate tú, Evo Morales se sintió inseguro en México, ya que ya es mucho decir, ¿no? Y decidió irse a la Argentina. Entonces está en la Argentina donde recién asumieron los Fernández. Y ahora no sabemos dónde va a terminar, porque la gran pregunta y el gran planteamiento es, ¿qué tendrán Cuba y Venezuela que ni siquiera Evo Morales quiere ir para allá, chicos? Yo estoy impresionado. Por eso que te digo, en cualquier momento se te aparece por ahí, ten cuidado. Bueno, no sé por qué se me va a aparecer a mí. No, habla contigo para que lo entreviste. A lo mejor te aparece contigo que estás en Alemania. No, llega ya para que lo entreviste, para conversar con Ángela. Alguna cosa se le inventará. Yo estoy en el imperio mismo. Bueno, puede llegar. Los europeos son más amplios y son de izquierda, o sea que... Se mete por la frontera y dice que él es mexicano. Se mete por allí y se queda un rato ahí y ya está, pues se mimetiza. Bueno, nosotros no tenemos Grinch. Venezuela tiene unos grandes villanos. Bueno, pero para buena parte de la oposición podría ser la fiscal, que ahora parece que es buena, podría ser Ismael García, que ahora parece que es bueno, que fue hasta candidato de la oposición. Podría ser, hasta Michael Moreno a lo mejor puede ser el Grinch que se prestó según ellos a dar el golpe de Estado, pero ahí sigue en el Tribunal Supremo, no lo han liquidado, y eso que estaba conspirando supuestamente contra Maduro, ni siquiera estos pueden ser Grinch. No. Porque el cuento del Grinch es que lo que te ejemplifica es que es una persona que se comporta mal y que se quiere robar la Navidad porque siente que nadie lo quiere, pero en el fondo, ¿a Iri Varela alguien la quiere? No, por eso te digo. Entonces, ¿es buena en el fondo? No. Pero fíjate que algunas amistades de cuando era joven decía que sí estaba interesada y que no era que no la sentían la resentida que apareció ser. Bueno, porque la gente cambia, ¿no? La gente vive y la gente se transforma. Pero lo de Luis Ortega es otra cosa. Ella no es el Grinch, ella es Topacio. Y ya está en la etapa cumbre y entonces recuperó la vista temporalmente, entonces ahora todo lo ve, tal. Eso es todo. O sea, ella no confundan los personajes. O sea, ese es el virus Topacio. Y es un virus, se convirtió en un virus. Entonces, ahora, oye, no, si el chavismo es horrible, ha destruido el país. Y tú dices, bueno, pues si tú estabas ahí hace rato, no, güey, no. Ya me di cuenta, yo antes no veía, ahora sí veo. Este es Topacio. Entonces, cuando tú revisas eso, te das cuenta de cuáles son los reales personajes y los verdaderos personajes que hay en la novela venezolana. Para que tú veas que Delia Fiallo se analizó la historia venezolana. Bueno, sin duda. O la escribió, no sabemos. Bueno, entonces con razón entiendo que yo estaba presentando al Grinch en caricatura y tú te sentiste aludido. Porque tú en el fondo sí tienes buen corazón, a pesar de cómo nos tratas, sobre todo a tu víctima de RCR. Fíjate que hoy ni siquiera gritaste. Claro, como te quedaste afónico con la última gritería que tuviste en RCR, ¿no? 3 días sin poder hablar. Mira, pero es que el principal atributo del Grinch es que no le gusta la Navidad, y a mí sí me gusta la Navidad, la disfruto muchísimo. Y aquí he aprendido a disfrutar además porque todo el mundo disfruta la Navidad a su manera. El único sitio donde yo no disfruté la Navidad, porque en el sitio donde yo estaba no se celebraba, fue cuando estuve en Israel. Hace 2 años yo pasé las Navidades en Israel
Y en Israel, la comunidad cristiana, sobre todo la comunidad católica israelí, de todo el país, se van a Belén a celebrar la Navidad en Belén. Bueno, entonces, es un lujo que se pueden dar. Es un lujo que se puede dar, pero entonces yo estaba en Jerusalén y entonces no había ninguna actividad cristiana en Jerusalén porque toda la comunidad estaba en Belén haciendo Navidad. Y eso que el judío más importante y más conocido en el mundo entero es Jesús, que siempre fue judío, nunca dejó de ser judío, nunca inventó otra religión, sino que fue judío desde que nació hasta que murió. Sí, bueno, pero una cuestión de que la celebración era en Belén, yo no estaba en Belén. Lo que sí celebré maravillosamente fue Hanukkah, que me encantó la fiesta del aceite. Y cuando tú revisas, por lo menos aquí en Alemania, me he dado cuenta esta es mi tercera Navidad en Alemania, que si tú quieres conocer en Alemania a tus vecinos, si lo quieres conocer de verdad, su verdadera cara, tienes que estar el 31 de diciembre asomado a la ventana para verlos de la forma tan frenética con la cual quieren quemar al mundo a punta de pólvora con los fuegos artificiales del 31. Bueno, en Venezuela también pasaba eso. Bueno, que me siento como cuando pasaba Navidad en La Guaira y me tiraba para el piso porque no se me metiera un cohetón por la ventana. Porque aquí se quema pólvora de una forma que de lo lindo. Yo quise ir, la primera vez que quería ir a la puerta de Brandenburgo, a recibir el año en la puerta de Brandenburgo. Y la gente dice, no vayas para allá, porque eso es peligrosísimo, porque lanzan demasiados fuegos artificiales, te pueden pegar uno en la cara, ten cuidado. Y al final fui para ver el show de luces, pero desde lejos. O sea, vi los fuegos artificiales desde el Ángel de la Victoria, no fuese hacer. Y es verdad, o sea, hay muchos fuegos artificiales. Y el 24 no lo celebran familiarmente, porque el 24 aquí está claro. Sí, no, aquí inclusive, aquí se celebra, algo que en Venezuela no es muy común, los domingos de Adviento. Entonces, la cuestión de las velas cada domingo, por los 4 domingos previos a la Navidad, y eso es algo que es muy celebrado aquí. Aparte de eso, la maravilla de los mercados de Navidad alemanes esto es una maravilla. Como la celebración navideña es muy bonita acá, y por supuesto siempre la cuestión de la comida, de las comidas navideñas típicas de cada región, y de los dulces, ¿no? Que parece que es algo común en todas partes del mundo. En todas partes del mundo la Navidad tiene una dulcería particular que solamente se come en Navidad, y aquí no es la excepción. Una maravilla. Mira, y en tu juventud e infancia, ¿cuál fue tu mejor regalo de Navidad? El que disfrutaste más. Mi mejor regalo de Navidad me lo dio el niño Jesús en la Navidad del año 87, y fue un Walkman. Una maravilla, todavía me acuerdo de la marca del Walkman, un Walkman Sony. Y lo mejor era que además el Walkman venía con un cassette, obviamente, que me había grabado mi tío, de un disco de Un Solo Pueblo, que es un conjunto que me ha gustado siempre, toda la vida. Y el disco era Con su música a otra parte. Fíjate que todavía me acuerdo. Y fue algo muy importante porque a mí me gustaba mucho la música de niño. Escuchaba mucho música en casa de mis tíos, en casa de mi abuela y todo aquello. Y el tema de tener un Walkman para mí fue, hasta el día de hoy, yo no puedo andar por la vida sin música. Yo tengo que tener los audífonos puestos cuando voy por la calle. ¿Y tu mejor Navidad? Mi mejor Navidad. Oye, fíjate que esto quizás sea un poco polémico, pero mi mejor Navidad fue la del año 99. Porque después de la tragedia, de toda esa desgracia, de todo lo que ocurrió y todo lo demás, yo recuerdo lo que significó para mi familia poder celebrar la Navidad todos juntos. Y todos completos, que era lo más importante, todos vivos. Y eso fue muy importante. ¿Perdón? ¿Tu canción de Navidad? Mi canción de Navidad, esa es la pregunta más difícil que me han hecho en la vida, chicos. Mira, yo creo que mi canción de Navidad
tendría que ser alguna canción de un solo pueblo. Sin embargo, al mismo tiempo tengo que decirte que para mí la Navidad comienza cuando escucho la voz de Betulio Medina. O sea, si yo no he escuchado a Betulio Medina en el año, podemos estar el 29 de diciembre, si yo no he escuchado a Betulio Medina, yo no me siento en diciembre. Cualquier canción de Betulio Medina, porque a un solo pueblo lo escucho todo el año. ¿Una canción de Navidad que te gusta más que otras? O que te llega más que otras. ¿Cuál? Mira, la versión del Aguinaldo venezolano cantado por Oscar de León siempre me ha parecido una canción maravillosa. Porque la Virgen fuera andina y San José de los Llanos. El Aguinaldo venezolano. Por cierto, ese es muy alegre, es un aguinaldo alegre. Claro, claro. Y cantado por Oscar de León es mucho más alegre. Recientemente descubrí otra, por cierto, también de Oscar de León, que es el Aguinaldo cumanés. Y nunca había escuchado esa canción cantada por Oscar de León. Además, en mi casa se escuchaba mucho gaita, y las gaitas de Betulio Medina y de Gran Coquibacoa, sobre todo, para nosotros eran una cosa religiosa al año. La gaita La Pava, cantada por Neguito Borja y el Gran Coquibacoa, es una cosa que nunca faltaba. El tema de la Navidad, por eso que yo te digo, el tema del gris, no gusta la Navidad, yo nunca he tenido ese problema. Hay gente que odia hasta las hallacas, chicos. O sea, que no puede, que hasta las hallacas le sacan la piedra. A mí me encanta la comida de Navidad, el pan de jamón, las hallacas, todas esas cosas. Lo que no me gusta mucho de la Navidad, sinceramente debo decirte, en el sitio donde esté, son los fuegos artificiales, me perturban. Bueno, señor, entonces ya hicimos un programa especial. Navideño. O prenavideño. Ok, prenavideño. Tenemos entonces dos programas de Navidad clásicos tradicionales. Y digo tenemos porque lo vamos a presentar en gran parte con ayuda de Daniel Lara Faría. Es un regalo que le hacemos nosotros, tanto a Daniel como yo, esos dos regalos. Hasta mañana, caballero. Nos vemos. Nos vemos.